Entrevistas en Más Temprano que Tarde, y hoy tenemos la visita acá en estudios de Luciano Orellano, protagonista, decía, del acto de ayer, no solo porque fue orador, sino también porque es parte de la mesa coordinadora que dio lugar a esta gran coordinación nacional por la soberanía del río Paraná, y además, autor de un libro que es cada vez más reconocido y difundido en los sectores populares de la Argentina y los no populares, que se llama La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Un gusto tenerte hoy, Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, buenos días y bueno, acá estamos. Un gusto estar acá. Luciano, ayer una sola pregunta te voy a hacer para que puedas desarrollar la idea. Ustedes van a poder escuchar en 6 minutos lo que dijo Luciano ayer en el acto. Eso ya está en las redes, ya enseguida se pudo difundir. Pero vos diste ayer una consigna donde decías: la lucha es económica, es política y es ideológica. Y te aplaudió todo el mundo. Bueno, no ¿Qué sé. quisiste decir con eso? Bueno, no sé, podemos empezar por la primera, la más sencilla, digamos. El pueblo argentino tiene en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que la familia más humilde, incluso no solamente los sectores desocupados, sino los que trabajan, digamos, tienen un drama tremendo, tiene el pueblo argentino, el 70-80%, qué va a comer a la noche, cómo va a llegar a fin de mes. Hay un drama tremendo que es la inflación. Entonces, la lucha por recuperar el salario, el poder adquisitivo, esa lucha económica, es una lucha permanente, ¿no es cierto? Y la lucha política, porque bueno, hay que cambiar el rumbo, hace falta otra política, ¿no es cierto? Sí, hace falta otro rumbo, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, para cerrarle paso a los sectores más reaccionarios. Esto es muy importante, porque esta es la contradicción, ¿no es cierto?, que está planteada, ¿no es cierto? Por un lado, en el campo popular, construir una unidad sobre la base de un programa, que vaya formulando un programa de salida, ¿no es cierto?, a esta situación que recién te mencionaba, de una Argentina tremendamente injusta, ¿no es cierto? Esto recién escuchaba a mi amigo Peretti, ¿no es cierto?, como él dice: estamos frente a un momento extraordinario, como lo que es un privilegio se transforma en un infierno, ¿no? Pero lo más significativo tiene que ver en este tercer tema, que la otra idea de la lucha ideológica. ¿Por dónde pasa la lucha ideológica? La lucha ideológica pasa fundamentalmente, digamos así, vos sabés que en el mundo hay países opresores y países oprimidos. Hay países libres y hay países esclavos. Hay pueblos libres y hay pueblos esclavos. Y la Argentina se ha convertido, digamos, en un país, digamos, que reina soberano el capital extranjero, monopólico, ¿no es cierto? Y esto es la cuenca del Plata. Entonces, sin soberanía, de ayer decíamos, no hay nación, ¿no es cierto? No hay nación y no hay posibilidad de democratizar la felicidad, como nos dice Carlos del Frade muchas veces. Pero lo que ha sucedido ayer, por ahí no sé, pero esto es lo que te quería introducir un poquito. Sí, y lo que vos decías, cuando decís lo de la cuenca del Plata y lo de la soberanía en la integralidad, porque hemos hablado mucho, o siempre falta, porque hay una parte que desconoce, cómo es la posibilidad que tenemos los argentinos de que tenemos dragas, que tenemos las posibilidades de todo eso que se vendió con el menemismo, se privatizó. Ahora se nos abre una oportunidad porque se vencen muchas de esas concesiones. Pero vos siempre lo ponés como parte de un todo, ¿no? De una parte, digamos, de recuperar una soberanía integral de la Argentina. Claro, porque ¿cuál es el principal? O sea, aquí hay que ubicar, primero remarcar, los argentinos, esto, que estamos frente a una oportunidad, no puedo dejar de decirlo. El gobierno tiene que derogar el decreto 949. Tenemos las dragas, tenemos los conocimientos técnicos, profesionales e intelectuales, tenemos los balizadores,
¿no es cierto? No tiremos a la basura a aquellos que tienen un amor profundo en la dirección de vías navegables. Están los capitanes, mi gran amigo, a quien le mando un saludo, Feliciano Ramos, un hombre capitán fluvial, dragador de 48 años, y entonces a veces tiene un experto. Un experto, y a veces tiene que escuchar que dice que no tenemos los recursos técnicos y profesionales, un hombre que ha estado toda su vida ahí, etcétera. Pero dicho esto, yendo a la pregunta, lo que pasó ayer tiene enorme significación. No tiene una significación del punto de vista nacional. Esto tiene una importancia de carácter internacional. Así como la soberanía empieza a rimar como algo nuevo, como una palabra repetida, mencionada, o el río, este es un tema que va a trascender toda la frontera. Porque por un lado está la cuenca del Plata, ¿no es cierto? Esta unidad hídrica de carácter estratégico entre las más importantes del mundo, que sale la proteína o el forraje, no el alimento, la proteína o el forraje para alimentar los países más poblados de la Tierra. ¿No es cierto? Esos 3.442 kilómetros, esos ríos que amamos, que queremos, el Paraguay, el Uruguay, el río más ancho del mundo. Todo eso está en cuestión, pero eso tiene como base la Potosí del siglo XXI. Esto es muy importante. Yo sueño con hacer un seminario sobre ese tema porque que tiene que ver con esto, con estas 70 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, que están vinculadas a la producción ¿no es cierto?, que ese es la soja, que ha habido un crecimiento exponencial de eso, y así como eran las minas de Potosí, para explicarlo un poquito qué eran las minas de Potosí, si el eje era el Pacífico, eran las minas de plata en la época colonial, cuando estábamos, ¿no es cierto?, esto era una colonia. Esa colonia, bajo un sistema colonial, esclavista, feudal, fluía los manantiales para toda Europa, y ese fluir de los manantiales era la plata. Que salía de Potosí. Que salía de Potosí, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante explicarlo. Uh-huh. Esto hay que traducirlo a la soja en América del Sur, como un tema, como una unidad. Así como el río Paraná no se lo puede cortar en feta, necesitamos un gobierno con los países hermanos. Uh-huh. La unidad productiva, la unidad hídrica, la unidad fluvial, la unidad en las relaciones de poder, en la estructura de poder, en las relaciones de clase, en la presión política, es una unidad. Eso en la División Internacional del Trabajo. Tiene que haber una concepción clara que es una unidad. Claro. Es una unidad la propiedad territorial. Es una unidad a la hora de que es entre el 2 y el 10% tiene el 50% del principal medio de producción, que es la tierra, ¿no? Entonces de ahí se traducen relaciones de poder. La concentración brutal. Desde ahí se integra el mercado mundial. Desde ahí dice quién va a navegar los ríos, quién van a tener los dueños de los ríos, el puerto, ¿se entiende? Todo está subordinado a esta maquinaria. Eso hay que explicarlo, hay que desarrollarlo, pero te quiero decir que lo que sucedió ayer fue de tremenda significación, porque eso va a traducir la frontera, porque acá el problema, este tema está planteado en el Paraguay, más que en la Argentina. Por lo tanto, nosotros encontramos una sortija o la aguja que va a unir al pueblo argentino a los pueblos de América del Sur. Porque esta contradicción que planteamos, donde fluyen los manantiales de la riqueza, y por el otro lado queda una Argentina tremendamente injusta, eso lo podemos llevar al Paraguay, lo podemos llevar al Uruguay, ¿no es cierto?, y lo podemos llevar al Brasil. Entonces, ahora estamos trabajando un seminario, un seminario que lo vamos a hacer, puede ser el 20 de noviembre, un seminario, La Cuenca del Plata. Este es un movimiento emancipador que ha nacido. Es decir, esto sin soberanía, no hay nación, es un movimiento que vino a quedarse. Por eso la trascendencia de lo de ayer no es para aquellos que tienen una cabeza chiquita, sino que hay que tener una cabeza grande y entenderla, ubicar las tendencias
la tendencia de algo que nació, que se volvió, ¿no?, fruto de esta declinación de la soberanía, que ha tocado fondo, que necesita una revisión integral como lo plantearon los Patriotas de Mayo. Esto que planteamos, que nuestra cuenca del Plata es como la cordillera de los Andes, tenemos que cruzarla y tenemos que liberarla. Y eso va a ser una bandera que empieza a tener un ejército, para decirlo de alguna manera, que empieza a ganar corazones, intelectuales, trabajadores, estudiantes, profesionales, científicos, investigadores, escritores, periodistas. ¿Se entiende? Esto es lo que nació y esto es lo que va a crecer. Bueno, pero la ola va a seguir creciendo. Algunos no lo entienden y la ola lo va a seguir tapando. Esperan cuándo se termina. Otros dicen, bueno, a ver, y bueno, y ahí vamos. Pero creo que esto viene en un sentido así. Buenísimo, Luciano. Nosotros necesitamos despedirnos de los oyentes de la radio y de la FM, pero podemos seguir conectados por YouTube un ratito más, porque quería preguntarte por último que, bueno, esto, ¿cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer los que tenemos la bandera argentina, con esa plurinacionalidad? Querida Meme, vos estuviste ayer, bueno, estuviste brillante, aparte conduciendo ese acto ahí con amigo Néstor. Néstor Picone, le mandamos un beso. Y bueno, todo esto es de la mesa coordinadora, ¿no es cierto?, por la recuperación del Paraná, no hablamos del Canal Magdalena, pero simplemente un título. Había una pregunta, la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo sigue? Es muy sencillo cómo sigue. Hay que seguir. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Docencia patriótica. Estamos hablando de los grandes temas, estamos golpeando. Una cosa es el gobierno y otra cosa el poder y la rosca de poder. Estamos golpeando lo que tenemos que golpear, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir ganando el protagonismo, ¿no es cierto? Pero es esto, necesitamos comprender, seguir haciendo docencia patriótica. Ayer llamamos a los cuerpos orgánicos de los gremios, tenemos abierto las centrales sindicales para hacer este trabajo, la universidad, en los sectores académicos, y traducirlo en el protagonismo de los pueblos, que es la única condición para modificar esto. Estamos felices, estamos contentos, y no pierdan la visión continental de este tema. Perfecto. Los pueblos de América del Sur van a abrazar esta causa. Esto es una causa grande que vino para quedarse. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos vamos con esa tarea. También vamos a decir que ahora, cambio de tema, pero no tanto, están por cortar el puente Rosario Victoria, la multisectorial por los humedales y demás, que también, digamos, ayer estaban presentes porque, bueno, es un saqueo constante de riquezas, claro, de recursos. Los enemigos de la tierra y el hombre, yo les llamo. Así es. Los enemigos de la tierra y del hombre. A ellos no les interesa cuál es, si viene otra generación, agua, todo. No dejan una lagartija. Esa es la política. Queman lo que tengan que quemar, claro, sacan lo que tengan que sacar. Así que saludamos a esta gente, ¿no? Estos chicos, sobre todo, que abrazan estas causas, los pibes y las pibas. Que un fuerte abrazo. Y ahora nos vamos también con Adriana Lynch a la peña en la Casa de la Mujer Libre, también. A ver, qué linda palabra. ¿Es posible liberarnos si no tenemos soberanía? Así que vamos a tratar de buscar la punta del ovillo a ese tema. Muchísimas gracias, Luciano Orellano, por estar acá. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y la seguimos. Nos vemos el sábado que viene en Más Temprano que Tarde.